Bienvenidos a Brujas Algo Más, un espacio pensado para hablar de nosotras, de las que somos un poco brujas y de las que tenemos cierta magia, de las que somos reales y las que quizás no tanto. Durante gran parte de la milenaria historia del Japón, uno de los modos principales de vivir de las clases nobles fue, sorprendentemente, la guerra. Son muchos los relatos de señores feudales y samuráis los que dejan constancia de que la guerra no era solo cosa de hombres. También las mujeres luchaban por el honor, por la supervivencia, defendiendo sus familias, ya sea en sus viviendas o en el mismo campo de batalla. Y es que los ninjas y samuráis han despertado en nosotros una gran fascinación por esa cultura guerrera y combativa de Japón, desde que este país se abriera al resto del mundo a mediados del siglo XIX. Pero y como suele suceder, tanto en Oriente como en Occidente, se deja a un lado la presencia de las mujeres, quienes también tuvieron un destacado papel en este mundo, donde la guerra era algo tan cotidiano. Por lo cual, el conocimiento de las armas se volvía algo fundamental. Ellas eran la zona bugeisha, las maestras del combate. Nos han quedado los registros de su evidencia en crónicas históricas y literarias, aunque su papel ha ido variando según la época. Sabemos que eran mujeres que pertenecían a la nobleza militar o defensoras de sus castillos, mientras sus maridos o concubinos estaban peleando o salían en campaña. Incluso ellas mismas participaban en las batallas a campo abierto. Su existencia ha sido documentada en forma fidedigna a partir del siglo XII. Pero desde mucho antes ya apareció una figura casi legendaria, la emperatriz Jingu, de quien se dice lideró una supuesta invasión de Corea a principios del siglo III. Y cuesta a veces un poco situarse tan atrás en el tiempo y pensar, ¿cómo sería la vida en esa época, verdad? Pero bueno, sigamos con lo nuestro. La existencia de Jingu, la emperatriz, todavía es discutida, ya que lamentablemente las fuentes que hablan de ella son solo literarias. Pero sin embargo, en ella se basa la imagen de la Ona Bugeisha, que también incluye su arma característica, la naginata. Las Ona Bugeisha eran y estaban muy entrenadas en el uso de varias armas de guerras, pero la naginata se destacaba esa lanza japonesa de curva hoja, y el motivo en realidad es simple, ya que las mujeres tenían a su cargo principalmente la defensa. Las armas de largo alcance eran las más adecuadas para impedir la llegada de los posibles invasores. Pero centrémonos en los registros históricos. De la mayoría de mujeres que lucharon y se tiene constancia, fue en las guerras Genpei allá por el año 1180, o algo un poco más cercano, el periodo Sengoku, que comienza en 1467. 2 etapas de guerra civil estas, entre los muchos clanes que gobernaban un Japón dividido. Una de las primeras mujeres guerreras que se conoce fue Tomoe Gosen, quien luchó al servicio del clan Minamoto durante las ya nombradas antes guerras Genpei. Y una obra clásica de la literatura japonesa, El Cantar de Heike, dice que ella valía por 1000 guerreros y a caballo o incluso a pie habría combatido incluso a un dios o a un demonio. Y aunque la verdad es que no se ha demostrado que su figura sea completamente histórica, El Cantar de Heike tuvo una gran y profunda influencia en el ideal de la Ona Bugeisha, quien era una guerrera totalmente preparada para luchar hasta la muerte por su señor o su clan. Pero su época de mayor relevancia fue entre los años 1457 y 1568, el llamado periodo Sengoku. En esta etapa, que duraría más de 100 años, los señores feudales se la pasaron peleándose entre ellos, lo que significaba y requería que las mujeres de cada clan estuvieran muy preparadas para defender a sus hogares y a sus castillos y a sus familias, por lo que recibían un intenso entrenamiento en artes marciales y el uso de las armas,
como la naginata que nombramos anteriormente, o las armas arrojadizas como los kunai o los shuriken, que también formaban parte del arsenal de la zona bugeisha, ya que con ellas podían atacar sin abandonar su posición defensiva. También eran muy usados por las mujeres ninja, por la facilidad de esconderlas entre la ropa. Ya a finales de este periodo, los portugueses introdujeron en Japón las más modernas armas de fuego, lo que marcó una gran diferencia en este tipo de batallas defensivas. Y fueron varias las guerreras y luchadoras famosas de esos tiempos. Algunos ejemplos son Myorin, monja budista ella, quien tomaría las armas al servicio de varios señores. Yodo Himini, concubina de un poderoso señor feudal, quien murió defendiendo valientemente el castillo del clan. O Yuki no Kata, quien era la esposa de un samurái y luchó junto a su marido. El siglo XVII comienza con la consolidación del shogunato Tokugawa, quien, y durante más de 250 años, gobernó Japón, poniéndole fin a las guerras civiles, salvo algunas puntuales insurrecciones. Esto, claro, llevó a un drástico cambio en el papel tradicional de la clase guerrera, no solo los hombres, también para las mujeres. Los y las samuráis se convirtieron en burócratas y administradoras del patrimonio, educadoras de los hijos. Ya no debían ni sabían cómo defender un castillo. Y los señores feudales ya no buscaban en sus esposas o amantes a una guerrera capaz de protegerlos. Como consecuencia de esto, la práctica de las armas entre las mujeres disminuyó considerablemente, pasando a ser parte de las disciplinas marciales, más un entrenamiento que con fines de supervivencia. Pero ya a mediados del siglo XIX, con el estallido de la restauración Meiji, el país nuevamente se sume en un grave conflicto interno entre los que apoyaban al emperador y los partidarios del shogun. En una de las últimas etapas de este periodo, la que fue llamada Guerra Boshin, las fuerzas proimperiales atacaron a los últimos partidarios del shogunato en los dominios de Aizu, actualmente la prefectura de Fukushima. Y en esta épica batalla participó Takeko Nakano, valiente, muy valiente mujer de la estirpe de los samuráis. Ella organizó la última, aunque lamentablemente infructuosa, defensa del feudo, muriendo durante el combate, pero antes de morir pidió a su hermana que escondiera su cabeza, para que no fuera objeto de trofeo de los enemigos. Y en esa misma batalla también participó Sae Nishima, consiguiendo sobrevivir y ponerse a salvo. Y en las décadas siguientes participó también en las guerras contra Siria y Rusia, pero esta vez luchando contra otro enemigo, la propia muerte, ya que trabajó como enfermera en estas guerras. Y con ella se terminaría la historia de la zona bugeisha, las mujeres samurái. Aunque no fue su última batalla, aún le quedaba un combate que librar. Nishima se convirtió en una de las primeras activistas de los derechos por las mujeres en su país. Es que incluso después de dejar las armas y el campo de batalla, ese fuego, ese espíritu de mujeres guerreras del Japón, jamás se apagó. Muchas gracias a todos por escucharme y nos vemos el domingo con otra protagonista de Brujas y algo más.